Pues nada, le damos las gracias a Dan por hacerme compañía y venirse aquí a la mesa conmigo. Nada, simplemente que digas o que opinas, lo que piensas sobre esto, islamofobia. Me parece mal. Vale, eso vale, todo a todos nos parece mal, pero más cosillas, o sea, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas que lo que está pasando realmente en el mundo es lo que acabo de comentar ahora? Un poquito, una opinión personal. Pues nada, a mí no opino lo mismo que tú, o sea... Pero dilo con tus palabras, hombre, que queda mejor. ¿Qué puedes? No se debe confundir el Islam con el radicalismo. ¿Y qué soluciones encuentras a esto? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore, para que siga adelante, para que estemos integrados, ¿no? Para que nos entendamos unos con otros? Ser vosotros mismos. Nosotros somos nosotros mismos, pero ¿qué deberíamos de hacer, no? Lo que estás haciendo ahora, por ejemplo. Dar ejemplo, vale, bien. Y también lo que podemos hacer es, es una idea que tuve desde siempre, lo que pasa es que no podemos hacerla. A mí me gustaría que se hiciera un centro intercultural, ¿no? Que nos juntemos todos, que hagamos actividades, que no es musulmán, católico, tal, que no, que seamos todo el mundo, que seamos todos uno, ¿no? Claro, es una buena idea. Vale, ¿y qué más? No hay más ideas, hombre, que estoy diciendo yo todo. Es que me habéis sacado traición. Venga, ¿qué nos puedes comentar? Que si estuvieras en mi piel, ¿qué harías? Para solucionar el problema. Sí. Si fueras yo, Fátima con Bello aquí dando la sorla. Pues haría lo mismo que tú, las charlas, estoy en la calle, reparto... Sí, porque se lo digo. Vale, perfecto. Cuéntale qué pasaba con nuestra ayudante Comenius de Turquía, con la que teníamos relación, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Claro, yo lo recuerdo, teníamos atención educativa conmigo y estaba Merve, hicimos una fiesta. Cuéntale un poquito de eso para que veas que nosotros aquí no hemos tenido problemas. Bueno, tenemos buenas relaciones con algunos. Perfecto, hombre. No con todo el mundo, ¿no? Claro. Era una ayudante de Comenius que vino de Turquía y luego ¿Podemos escuchar, compañero, por favor? nos llevábamos bien con ella y pues hicimos una fiesta y todo con comida de su país que no nos gustó mucho, pero bueno, quiero respetar. Y nada, nos llevamos bien con ella y nos daba clase y todo bien. Y Bueno. tampoco, que yo sepa, no hubo problemas de racismo. No. Entonces, todo bien aquí el tema. Me han impresionado los casos que has contado de Estados Unidos, y me parece terrible lo del autobús, nada nuevo, ya pasaba con los negros, es decir, esto es más viejo que el TVO. Nada le ha tocado al Islam ahora. En fin. Bueno, yo me quedaría con una frase que has dicho, que el velo me tapa el pelo, pero no la mente. Bueno, enhorabuena, y espero que no nos lo tape a ninguno. Llevemos velo, piercing y tal, que eso no influye. Ese tipo de estereotipos, ese tipo de, bueno, no sé, de rechazo estúpido también que comparto. Pero no solo al Islam. Es que si ves a los judíos ortodoxos es lo mismo, y si ahora a los cristianos se les da por ponerse una toca, pues sería lo mismo. Es decir, yo no veo diferencia entre las religiones, ninguna, ninguna. Es decir, pueden ser radicales unos y otros, y lo son, de hecho, porque tú has dicho antes, se está matando a musulmanes, es cierto, se está matando a cristianos también. Yo no soy creyente, ya lo suelto de antemano, que lo sepáis, no lo soy. Pero se está matando, es decir, se mata porque tienes el poder para hacerlo. Porque eres radical, porque no respetas y no toleras. Creo yo que eso es lo que hay que hacer. Que es cierto que se tienen prejuicios y tal. Bueno, esta que te dice, conduces y llevas velo. Claro, porque ¿qué es lo que se transmite? Pues que en Arabia las mujeres no pueden conducir. Sí, pero estamos claro, en pero tú te extrañas, pero a mí... Estoy en España, por favor. Me permiten conducir con velo, como no me lo permitaran, bueno, aún vale. Pero si me lo permiten, a mí lo que nos choca un poquito es cuando es una persona, digamos, de 40 y pico años. Si fuera una persona mayor yo la acepto porque digo, no tiene mucho conocimiento ni nada. En jóvenes realmente no vemos estos casos. Como dijo el chico que a él está en contra y demás. O sea, en jóvenes realmente no vivimos con esto, pero con personas mayores sí, que nos choca un poquito porque realmente se alejan, tienen miedo y recibimos comentarios realmente que son un poquito más, que dices tú, Mima, esto no va bien, ¿no? Incluso a mí me sorprendió anteayer en Vigo, saliendo del trabajo viniendo para Pontevedra,
un joven de 25, 30 años, y eso me sorprendió muchísimo, porque yo no lo espero de jóvenes, ¿no? Un joven de entre 25, 30 años pasó pasé por ahí yo y estaba a mi lado, y comenta y dice, musulmana de, lo voy a comentar, musulmana de mierda, lo dijo así, y tú dices, vamos a ver, ¿no? Yo bajo la cabeza y me voy, incluso yo le sonrío en la cara, porque es que me da igual, ¿sabes? Pero otra persona no va a sonreírle, tal vez otra persona puede llegar a algo más que eso, ¿no? Y vamos a eso. Tú me insultas, yo te insulto, estamos muy bien, vamos a llegar a una pelea, podemos llegar a un asesinato y demás, ¿no? Y nosotros llevamos eso en nuestras manos. A mí si me respetan y se respetan a los demás, no creo que lleguemos a ningún maltrato, ni a ninguna violencia, ni nada de eso, ¿no? Y por último, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que has mencionado, de que se está instaurando el miedo. Eso sí que me da miedo, de verdad. Eso que acabas de decir. El miedo en todo. El miedo en vosotros porque os discriminan, os hablan, os dicen, os ofenden, os insultan. Porque eso que acabas de decir, que soy musulmana de mierda, ¿pero qué es esto? ¿Por qué país es este? Túzaros. Es que no hay otro nombre. Que se lo dicen entre ellos y se lo dicen entre cristianos, vale, pero es que es igual de mal. O sea, a mí con eso no me soluciona nada. Es un problema de educación, lo que has dicho antes. Y miedo entre vosotros y miedo entre los creyentes de otras religiones. Eso es terrible. Y por eso estamos intentando un poquito integrarnos, ¿no? Integrarnos no, porque realmente estamos muy integrados. Intentamos que los gallegos, en este caso que estamos en Galicia, se integren con nosotros, ¿no? Que nos conozcan de cerca, que sepan que somos normales y que somos personas y que podemos convivir con ellos perfectamente. Y ya que estoy hablando de esto, de Galicia, voy a comentar otra cosa, que he estado en Madrid hace 2 o 3 semanas, y realmente en Madrid no he notado esa mirada. Aquí en Galicia se nota mucho, porque no están acostumbrados a ver una chica con velo. En Madrid era algo, o sea, yo iba por la calle y como si fuera una rubia con el pelo suelto, ¿no? O sea, que nadie me miraba, vamos, que yo iba normal y corriente. En cambio aquí en Galicia se nota muchísimo el que te miran, que mira que lleva ropa, porque yo siempre suelo llevar faldas, que lleva falda, que lleva velo, que no sé qué, que tal, que cual. Y esto sí que aun con lo mucho que vamos a aguantarlo un día, 2, 3, un mes, un año, pero llega un punto en el que te cansas, dices, jolín, llevo aquí 8 años y nunca me van a entender, ¿no? Nunca van a conocerme, ¿no? Entonces por eso hemos hecho esta asociación, ¿no? Se llama Chicas Musulmanas de Galicia, en la cual hacemos actividades, salidas, charlas, comidas, hacemos de todo. Hemos empezado hace muy poco y hace en julio, como dije antes en junio, y es en julio que hemos empezado. Y realmente cada vez somos más chicas, cada vez somos solamente musulmanas. Hay una española que no es musulmana que quiso participar en las actividades, hacer salidas, conocer un poquito más la cultura árabe y lo que es el Islam, ¿no? El verdadero Islam, como digo siempre, porque si conocemos el verdadero Islam vamos a flipar todos porque no tiene nada que ver con el Islam que se ve en la tele. Mira una cosa, ¿dónde están los hombres? En esta asociación la hicimos de mujeres por hacer porque hay muchas chicas que no se integran, muchas chicas que quieren llevar velo y no pueden. Tenemos el caso de que una chica está obligada a llevar velo, obviamente, pero tenemos a personas que quieren llevar el velo, que quieren vivirlo, que quieren ser libres, como dije antes, pero es que no pueden, no por miedo. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Yo cuando lo llevé me cambié de instituto. Yo estaba en la Xunqueira 2, cuando pensé en llevarlo, tuve que cambiarme para no vivir ese rechazo de entrar con velo, ¿no? Me cambié de instituto para ver nuevas caras, para que me conozcan con velo desde el primer día, para no tener que responder a todas las preguntas y demás. Les voy a contar una cosa, que cuando me lo puse, las primeras personas que me han dicho que no lo pusiera fueron mis padres, para que veáis que a mí mis padres nunca me han obligado ni nada. Y cuando salí a la calle el primer día me encontré con una persona conocida, y lo primero que me dijo fue: ¿te casaste? Y yo, no me casé. ¿Cuándo me he casado? No, para nada. Entonces, piensa en eso. Si se pone el velo, se casó. Le obligaron el padre, el hermano mayor o yo que sé quién. Pues no, a mí nadie me ha obligado. Yo he decidido ponérmelo porque me lo dio la gana. Y punto. Y se acabó. Sin más, ¿no? Pero eso sí, la gente piensa eso. Y como dijeron antes que aquí no tuvisteis ningún problema de racismo ni nada menos, yo en donde estuve, que estuve en Monteporreiro,
también no tuve ningún problema con ni compañeros, ni profesores, ni nadie del instituto. He entrado con velo, fui la única persona que llevaba velo en ese momento en el instituto y gracias a Dios no he tenido ningún problema. Incluso tenía mi grupo de amigos, mi grupo de gente y era una más y nunca me he sentido discriminada, rechazada ni nada menos, ¿no? Y esto alegra, ¿no? Pero en cambio hay otros institutos que ni siquiera les dejan entrar con velo al instituto, se lo tienen que quitar en la puerta, ¿vale? Y no puede entrar con su hijab, el velo es hijab en árabe, así os quedáis con otra palabra más, no pueden entrar con su velo al instituto, se lo tiene que quitar en la puerta o si no quitárselo para siempre. Y realmente, no sé, ¿qué diríais vosotros de esto? ¿Qué os parece? Que yo me tenga que quitar el velo antes de entrar aquí a dar la charla. ¿Por qué? Para que me veáis el pelo. ¿Qué más da? Si total voy a hablar yo, va a hablar mi persona, voy a ser yo como soy, no va a ser mi pelo el que va a hablar. Me gustaría preguntarte, quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo ves tú desde aquí que en los países árabes a las mujeres se nos obliga, a las mujeres que no lo llevamos, se nos obliga a llevar el velo? Y la segunda, ¿cómo proponéis que se puede lograr la integración aquí? Vale, pues por la primera pregunta, por la obligación de llevar velo en países árabes, en los países como Arabia Saudí y demás, que en esos países sí que se obliga a la mujer, o sea que una mujer no puede ir en la calle con el velo destapado, ¿vale? Voy a apuntar aquí que pienso, estoy en contra, totalmente en contra, porque mi religión, el Islam en sí, prohíbe obligar a una persona a seguir el Islam, o prohíbe obligar a una chica como yo ponerse el velo, está totalmente prohibido. Eso es machismo puro y duro, es lo que digo siempre, machismo hay por todos lados, eso es machismo del hombre, no del Islam. Y machismo de los musulmanes, se lo han puesto como han querido ellos, se lo han inventado, lo interpretan como les da la gana, ¿no? Entonces, estoy totalmente en contra, no solamente de los países árabes, que en cualquier país se tengan que obligar a una chica a ponerse el hijab, a ponerse el velo, totalmente en contra. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo podríamos hacer? Perdón un momento, entonces tú consideras que nosotros cuando vayamos allí deberíamos hacer una actitud rebelde y decir, pues yo no me lo pongo porque nadie me lo puede poner, o deberíamos por respeto ponernos? A mí, por ejemplo, vas a entrar a una mezquita, por respeto, ¿no? Te vas a quitar los zapatos porque todos lo quitan. Sí, pero no lo digo en una mezquita, digo pues por respeto. Ahí me parece absurdo que tengan que obligar a una persona a taparse el pelo porque está en un país árabe. Hombre, si vas a Marruecos nadie te va a obligar, porque Marruecos ya está muy exactamente. Al igual que Algeria, Túnez y demás, allí nadie te va a obligar a ponerte el velo. En cambio, como comenté antes, en Arabia Saudí y demás, sí, tal vez obligan. Hombre, hay una parte que es de turistas, allí puedes hacer lo que te da la gana, no obligan a nadie a ponerse el velo. Pero sí que tienen eso que a mí me parece muy mal, no lo acepto por decirlo de esta manera. Como dije antes, como yo soy libre de ponérmelo, tú eres libre de quitártelo. A ver, yo por respeto, es que no le veo un punto de tener que respetarlo, porque es tu libertad. Si tú no te lo quieres poner, es que no lo vas a poner. Nadie tiene que decirte, póntelo por respeto. Estamos en un país que todo el mundo hace lo que da la gana. Y yo voy a hacer, no quiero ponérmelo, pues no me lo pongo. O sea, yo no le veo este punto de respeto, que si no quieres ponértelo, no te lo pongas, ¿sabes? Yo lo veo así. Y la segunda pregunta, como comenté antes con Adam, que una de las cosas que me gustaría que se hiciera realmente aquí en Pontevedra o en Galicia en sí, un centro intercultural, ¿no? Porque que nos conozcamos entre sí, que haya integración, que no simplemente nosotros a vosotros, que si no, también nos conozcáis a nosotras, ¿no? Y a nosotros. Y es eso, a mí la idea que tengo es eso, sino hacer actividades de personas de diferentes culturas, diferentes religiones, juntarnos en algo, ¿no? Hacer algo juntos, dejarnos conocer, porque yo conozco a un gallego no sabe nada de mí. Un gallego sabe que soy marroquí, que vivo en el Quinto Pino y ya está. O sea, es lo único que sabe. Y es eso, simplemente que no es que nosotros nos dejamos conocer, vosotros tengáis el interés de conocernos, de que seamos iguales, de que integración total, ¿no? Y es eso, es la idea que tengo.